A ver, viajemos en el tiempo. Estamos en Nueva York, año 1924. Imaginen la escena, una cena, todo muy elegante, en honor a un personaje de lo más misterioso, un maestro espiritual llamado G.I. Gurdjieff. La gente habla, ¿no?, de filosofía, del desarrollo del ser, temas profundos. Pero de repente algo pasa y la noche da un giro que nadie, pero nadie se esperaba. Y bueno, resulta que en medio de toda esta charla tan elevada, tan filosófica, hay un hombre que, digamos, tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Un doctor. Y este doctor decide cortar por lo sano, ir directo al grano. A él no le van mucho las abstracciones, no. Le interesa la pura y dura realidad material, eso que sostiene todo lo demás. Y ahí va. Lanza LL pregunta. Esa que seguro todos estaban pensando pero que nadie se atrevía a hacer en voz alta. Le dice, oiga señor, ¿podría decirnos de qué vive su instituto? ¿Cuál es su balance anual más o menos? O sea, para que nos entendamos todos, ¿de dónde saca la plata? Pero aquí viene lo interesante. Gurdjieff no saca una libreta, no da un número, nada de un estado de cuentas, no. Para sorpresa de todos los presentes, su respuesta fue contar la historia de su vida. Así como lo oyen, una historia que iba a revelar una faceta de su lucha que, hasta ese momento, era un completo misterio. Muy bien, pues para entender cómo este maestro espiritual era al mismo tiempo un genio para los negocios, tenemos que hacer lo mismo que él, retroceder en el tiempo. Vámonos a su infancia, porque ahí está la clave. Todo arranca con la educación que recibió de dos figuras fundamentales en su vida. Miren qué combinación. Por un lado estaba su padre, que le llenaba la cabeza de historias fantásticas, de cuentos sobre un carpintero súper ingenioso que podía construir lo que fuera. Pura imaginación. Y por el otro lado, su primer maestro, que tenía un método, brutalmente práctico. ¿En qué consistía? Apenas el joven Gurdjieff dominaba un oficio, ¡pum!, lo obligaba a dejarlo y empezar con otro completamente nuevo. ¿El resultado de todo esto? Una mezcla explosiva, creatividad y una capacidad de adaptación increíble. Y aquí está el punto clave, lo verdaderamente crucial. Esta educación tan particular no le enseñó a ser carpintero o herrero. No, le enseñó algo mucho pero mucho más profundo. La habilidad de entender la esencia de cualquier cosa, de enfrentarse a un problema nuevo y saber cómo resolverlo. Le dio ingenio, una visión amplia y sobre todo un sentido común a prueba de balas. Con esas herramientas podía triunfar en lo que se le antojara. Bueno, avancemos un poco en el tiempo. Ahora vamos a ver a Gurdjieff poniendo en práctica todas estas habilidades. Y todo empieza, como en las buenas historias, con una apuesta. Se la juega con una compañera de aventuras, una mujer intrépida llamada Vitvitskaya. El desafío era claro, ganar una buena cantidad de dinero en un tiempo límite. Y ojo, bajo unas condiciones súper específicas. Entonces, para ganar esa apuesta, Gurdjieff se instala en la ciudad de Ashgabat y crea algo único. Lo llamó el Taller Ambulante Universal. El nombre ya nos dice mucho, ¿verdad? Tan audaz y grandilocuente como el hombre que lo ideó. A ver, prepárense para la lista de servicios porque es de no creer. El tipo ofrecía reparar de todo. Y cuando digo todo, es todo. Máquinas de coser, máquinas de escribir, bicicletas, gramófonos. Pero esperen, que hay más. Instrumentos musicales, cerraduras, armas. También hacía tapicería, corsés a medida, sombreros de última moda, flores artificiales y hasta, agárrense, mascarillas mortuorias. La promesa era simple y brutal. Tráigame lo que sea, que yo se lo arreglo. Ok, la pregunta del millón. ¿Cuál era el truco? ¿Cómo podía prometer algo tan descabellado y salirse con la suya? La clave, como siempre, estaba en el contexto. Él estaba en una región donde la gente se había hecho rica de la noche a la mañana, pero, como él mismo decía, seguían siendo incultos en temas técnicos. O sea, compraban todos los aparatitos nuevos que llegaban de Europa, pero no tenían ni la más remota idea de cómo funcionaban, y mucho menos de cómo arreglarlos. Y para que vean el nivel de ingenio, les cuento esta anécdota que es genial. Llega un tipo con una máquina de coser desesperado porque, de repente, la máquina empezó a marchar hacia atrás. Gurdjieff la mira y se da cuenta al toque de que alguien, sin querer, había movido la palanquita de la reversa. Eso era todo. Pero ¿qué hace él? En vez de decirle la verdad, se inventa un cuento chino sobre unos piñones rotos, hace como que la repara y ¡zas!, le cobra 12 rublos y medio. ¿Por qué? Por mover una palanca. Pero el negocio que de verdad la rompió, el más rentable de todos, fue el de los corsés. Fue una jugada maestra. Se enteró de que en París la moda había cambiado y ahora los corsés eran más cortos. Entonces, ¿qué hizo? Pura astucia. Primero,
Compró miles de corsés viejos, largos y pasados de moda por una miseria, a 20 cópex cada uno. Segundo, los cortó dejándolos al nuevo estilo parisino. Tercero, con ayuda de sus asistentes, les cosió un borde nuevo bien prolijo. Y cuarto, el gran final, se los vendió a los mismos comerciantes como si fueran el último grito de la moda de París por 3,5 rubles la pieza. Una genialidad. Y el resultado de todo esto, ¿cuánto dinero creen que hizo? En apenas 3 meses, este taller ambulante universal le dejó la increíble suma de 7.500 rublos. A ver, para que nos hagamos una idea de lo que significaba esa cantidad de dinero. En esa época, el sueldo de un funcionario público era de unos 33 rublos al mes. ¡Al mes! O sea, Gurdjieff había ganado en 3 meses lo suficiente para mantener a una familia, y una familia grande, por más de 15 años. Era, sin lugar a dudas, una auténtica fortuna. Pero justo cuando pensamos que la historia va de un genio de los negocios, ¡paf!, la trama da un giro. Porque resulta que todo este despliegue de ingenio, todo este esfuerzo por hacer dinero, no era el fin. Para nada. Era solo el medio para conseguir algo mucho, mucho más grande. Una meta que no tenía nada que ver con lo material. Su verdadera misión, su gran proyecto de vida, era financiar su Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Y esa meta, ese sueño, estuvo siempre en la cuerda floja, amenazado por el caos de la guerra y la revolución que estaban destrozando el mundo a su alrededor. Y si había alguna duda de su ingenio, esta parte de la historia la despeja por completo. Imaginen la situación. Está atrapado en Essentuki, justo en medio de la guerra civil rusa. ¿Qué hace? Organiza una falsa expedición científica para buscar unos dólmenes antiguos. Era la coartada perfecta para escapar con sus estudiantes. Y aquí viene lo increíble. Consigue papeles, salvoconductos, de los dos bandos, tanto de los bolcheviques como del ejército blanco. Logra navegar en medio de la guerra. Después de una travesía durísima de 2 meses cruzando las montañas del Cáucaso, por fin llegan a Tiflis, a un lugar seguro. Pero llega sin un centavo. Se lo había gastado todo en salvar a su gente. Y con esto, la historia nos lleva a su momento culminante, al clímax. Saltamos unos años en el futuro. Estamos en Francia. Su instituto, que por fin tiene un hogar en un lugar llamado El Prieuré, se enfrenta a la peor crisis financiera de su existencia. Ya para 1922, después de haber tenido que empezar de cero varias veces, Gurdjieff por fin logra establecer su instituto cerca de París. Parecía que por fin había llegado la calma, que era el final de sus problemas. Pero no. En realidad, los problemas más grandes apenas estaban por empezar. Su salud no era buena, las deudas lo estaban ahogando, y en esta situación límite toma una decisión desesperada: un viaje a América, un viaje que era un todo o nada. Y así, como en un círculo perfecto, la historia nos regresa al punto de partida. ¿Recuerdan la cena en Nueva York en 1924? Bueno, pues esa cena era parte de esta última y arriesgadísima apuesta para salvar su instituto. Entonces, después de contar toda esta saga increíble, toda esta historia de supervivencia, de ingenio, de lucha, Gurdjieff mira a sus anfitriones y deja una pregunta flotando en el aire, una pregunta que lo cambia todo. ¿Y qué pasaría si este último esfuerzo, este intento honesto, fracasara? Y la respuesta que él mismo da es simplemente genial. Es provocadora, es irónica, es brillante. Dice: si esto falla, organizaré un nuevo instituto, pero no para el desarrollo armónico del hombre, no. Será para aprender nuevos medios de autosatisfacción. Y pueden estar seguros de una cosa, añade: un negocio así siempre marchará sobre ruedas. Un final que es casi un golpe sobre la mesa, ¿no? Y que nos deja ahí, pensando en ese equilibrio tan frágil entre tener una misión elevada, espiritual, y la cruda y dura necesidad de pagar las cuentas.